Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo podcast, queridos Museum Goers, en esta calurosa tarde de julio. ¿Pensabais que la museóloga inocente estaba de vacaciones? No, me temo que no. Ni la sabrá este año. Como sabréis los que me seguís en las stories, he hecho un pequeño cuestionario para orientar mejor las recomendaciones lectoras. La mayoría me habéis dicho que sois opositores y que os interesa el tema del patrimonio y turismo. Esa es mi especialidad, el tema de patrimonio y turismo, pero dado que sois opositores y que no conozco qué estudios previos tenéis, las recomendaciones de hoy van a ser bastante básicas, van a ser unos manuales bastante básicos. Yo siempre digo que para empezar a investigar un tema hay que empezar por un libro, por un manual, aunque luego se nos quede corto. Incluso cuando vamos avanzando en la investigación volvemos a ellos porque recogen bibliografía, nos dan pistas, sintetizan argumentos y bueno, los manuales para el investigador son como una especie de relación amor-odio, porque es verdad que no solemos comprarlos, nos parece que es un gasto de dinero que no amortizamos, pero luego a la larga nos damos cuenta de que son muy útiles, sobre todo cuando tenemos que hacer síntesis y cuando tenemos que echar la vista atrás y sobre todo cuando tenemos que ayudar a otros a empezar a construir su background en un tema, ¿no? Así que yo os voy a recomendar hoy 3 libros, uno quizás más complejo, los otros 2 bastante sencillos. Si queréis una bibliografía más específica, más especializada, casos de estudio, artículos científicos, me lo decís, me dejáis un mensaje en el Instagram, un comentario en el vídeo, lo que queráis, porque en eso os puedo ayudar bastante. Hay bastante bibliografía y muy actualizada sobre las relaciones entre el turismo y el patrimonio cultural. Un día os hablaré con calma, pero dedicaré solamente un podcast a hablar de esta relación sobre la que trabajo en mi tesis y en cuanto concluya la etapa os hablaré de a qué conclusiones he llegado después de revisar muchísima bibliografía sobre el tema. Pero vamos a lo que vamos. 3 libros, un manual y 2 libros muy interesantes. Un manual, un recopilatorio de artículos y un libro de es una edición, pero es el trabajo de una profesora de mi tierra, de Canarias. ¿Por qué os recomiendo un libro sobre Canarias? Porque el título es muy sugerente. Paisajes del placer, paisajes de la crisis. La edición está a cargo de Mariano de Santa Ana y es una publicación de la Fundación César Manrique a través de la editorial Torcusa. Ahora mismo os habréis quedado fritos, probablemente más fritos, pero no os preocupéis porque a través de la página de la Fundación César Manrique, artista, pintor, escultor lanzaroteño, que seguramente algunos conoceréis porque es el responsable del Centro de la Vaguada en Madrid. A través de la página de su fundación, www.fcmanrique.org, entráis en recursos y dentro de recursos en publicaciones y os podéis descargar el libro. El libro ya tiene unos años, pero es muy interesante porque las personas que colaboran en él, sobre todo Yeisa Hernández Velázquez, va haciendo un recorrido por los museos canarios y un poco despejando incógnitas acerca de esa relación. ¿Por qué me parece interesante recomendaros un libro sobre
museos y patrimonio en Canarias y paisaje en Canarias? Pues porque es probablemente en Canarias es donde hay una unión casi completamente eh, casi total entre la puesta en valor del patrimonio cultural y la turistificación o la venida del turismo. ¿Por qué? Porque en Canarias se pasó de una economía de subsistencia, una economía rural, a una economía del sector terciario de servicios en muy pocos años. Luego la puesta en valor del patrimonio está sí o sí vinculada al turismo. Por eso os recomiendo este libro, os insisto, Paisajes del placer, paisajes de la crisis, edición de Mariano de Santa Ana. Lo podéis encontrar en la página de la Fundación César Manrique, publicado a través de la editorial Torcusa. También podéis comprarlo si queréis en la tienda de la Fundación. No sé si ellos hacen envíos, probablemente si llamáis os lo podrán enviar en papel, si os gusta leer en papel, o lo encontraréis en Iberlibro o en alguna página así, puesto que ya tiene unos años. El segundo libro que os quiero recomendar fue uno de los primeros que yo leí cuando estaba introduciéndome en... Ya sabéis que mi formación es filosofía y cuando empecé a introducirme en el mundo del turismo, pues este fue uno de los libros por los que empecé. Se llama Touring Cultures, Transformation of Travel and Theory, y es una edición conjunta de Chris Royet y John Urry. Probablemente Chris Royet os suene menos, pero John Urry, a los que estáis familiarizados con la bibliografía turística, os sonará. La mirada del turista, de Tourist Gaze, de Tourist Gaze 3.0, etc. Es una recopilación de artículos y en particular hay algunos. Yo me voy a tomar aquí la libertad de recomendaros mis preferidos, aunque el libro entero en sí mismo vale la pena. Para mí fue muy interesante leer en la parte primera, el capítulo 5, más Disney, a ver si lo puedo decir, más Disneyización and Post-Tourist Complementary Perspective on Contemporary Tourism. Los autores son George Ritzer y Alan Liska. Pues bueno, la Disneyización ya lo dice un poco todo. Y también me parece muy interesante en la parte 2, un poquito complejo quizás al leerlo porque es un poco... En la parte 2, el capítulo 6, que se llama The Culture of Tourists. O sea, damos la vuelta, ¿no? Y en lugar de hablar del turismo de la cultura, ¿no? Hablamos de la cultura del turismo. Este libro es bastante relevante, ya es antiguo, del 97. Lo podéis encontrar fácilmente en academia.edu, si ponéis el nombre de Touring Cultures, lo vais a poder encontrar sin problema. Y creo que es una recomendación ya de un nivel más alto, pero que os puede dar muchas claves. Insisto, el podcast de hoy no habla de bibliografía actualizada, para eso tendríamos que entrar más en el campo de los artículos y en alguna publicación reciente, sobre todo de la editorial Roulette, que es un editorial científico, que suele tener unos handbooks muy interesantes. Pero, insisto, si queréis bibliografía más actualizada, podéis ponerme algún comentario, enviarme algún mensaje al perfil o simplemente en el próximo podcast, no lo sé, pero en alguno de los siguientes, pues entraré con esta bibliografía calentita, ¿vale? Pero creo que esta bibliografía que os estoy aportando ahora os puede dar una base. Y por último, un manual en todas sus características, con sus objetivos de aprendizaje, con sus resúmenes, con su introducción, muy, muy interesante, de un autor que escribe muchísimos artículos sobre el turismo cultural.
el turismo cultural, perdón, el turismo y el patrimonio cultural. El libro se llama Cultural Heritage and Tourism, An Introduction, y está escrito por Dallin J. Timothy. En el editorial, a ver si Aspect of Tourist Test en Channel View Publication. Este libro es del año, os lo digo ahora mismo, es un poquito más reciente que los que os he mencionado antes. Este libro es del año, a ver, porque estos editoriales internacionales tienen muchísimas sedes de publicación, del año 2011, y es una buena manera de empezar, sobre todo un opositor que se quiera poner al día sobre generalidades en torno a la relación entre el turismo y el patrimonio cultural. Insisto, opositores y queridos museum goers, podemos afinar muchísimo más, podemos actualizar la bibliografía, pero yo en este podcast me he guiado por un criterio didáctico, o sea, por lecturas que creo que os pueden marcar y os pueden ayudar a comenzar a explorar este binomio que es bastante, sobre el que se ha escrito bastante desde muchísimas perspectivas, desde muchísimas disciplinas, de muchísimos backgrounds, y no haceros un lío tremendo. Así que recordad los títulos, recordad dejarme algún comentario si queréis profundizar en algún aspecto concreto del turismo cultural, del patrimonio y el patrimonio cultural. Perdonad que estoy siempre, me confundo siempre porque ya la cabeza abrevia. Y bueno, espero que disfrutéis de estas lecturas que muy probablemente, ya os digo, los dos anteriores los podéis ver online, y este último, el de Cultural Heritage and Tourism, An Introduction, es muy fácil que lo encontréis en una biblioteca porque es un manual. Si necesitáis información de en qué biblioteca lo podéis encontrar, por si queréis hacer préstamo interbibliotecario y demás, me dejáis también un mensaje y yo os busco en el Redium en un momento en qué bibliotecas está este libro. Nada más por el momento, desearos un feliz sábado, un mejor domingo, y que le deis a like, que me compartáis, suena fatal, que compartáis los podcasts si os interesan entre vuestros colegas, vuestros compañeros opositores, para que así entre todos vayamos afinando un poco las temáticas y lo que os interesa en realidad. Muchísimas gracias por escucharme y feliz fin de semana. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo podcast, queridos museum goers, en esta calurosa tarde de julio. ¿Pensabais que la museóloga inocente estaba de vacaciones?